El presente video tiene como fin explicar la creación de unas tablas dentro de una base de datos. En este caso vamos a utilizar como ejemplo la base de datos llamada estudiantes. Voy aquí a estudiantes y desde phpMyAdmin me dice crear tabla. Aquí yo voy a colocar el nombre de mi tabla, o en este caso voy a colocar cursos como ejemplo. Recordemos que las tablas nosotros ya las habíamos definido en lo que es el modelo relacional. Aquí vamos a colocar la cantidad de columnas. Voy a darle, que tiene 2 columnas, en este caso darle continuar. Y le voy a colocar, por ejemplo, aquí la primera columna, un ID. Va a ser de tipo integer o entero, básicamente. Recordemos que son números que no tienen decimales. Le voy a decir que voy a máximo guardar 10 números en un campo en esa columna. Después de ello, le voy a decir que aquí que este ID es autoincrementable, o sea que cada vez que se crea un registro se vaya aumentando ese numerito 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a dar continuar y aquí se me define el índice como primario. En este caso hace referencia a primary key, o sea que básicamente es la llave primaria. En este campo nunca se va a repetir un mismo número, siempre tiene que ir diferente número. Seguido de eso le voy a colocar aquí nombre y le voy a cambiar el tipo a varchar. ¿Por qué? Porque vamos a colocar allí en esa columna texto. Voy a colocar un texto más o menos de 40 caracteres o coloquémoslo de 60. Y en este caso lo voy a dejar tal y como está. Voy a darle guardar. Y vemos aquí que se acaba de crear una tabla en mi base de datos. Seguido de ello, yo al dar clic aquí en historial voy a poder ver lo que se acaba pues de ejecutar. En este caso se acaba de ejecutar create table estudiantes. Básicamente lo que dice aquí es crear una tabla en la base de datos estudiantes. La tabla se va a llamar cursos y esa tabla cursos vamos a tener una columna ID que va a ser integer y va a tener en esa columna máximo 10 números. Va a ser no nulo, o sea que no va a poder no tener un dato allí, siempre va a tener un dato en esa columna. Va a ser autoincrementable, o sea que va a sumarse en 1 cada vez que se genere un registro. Va a tener otra columna llamada nombre que va a ser de tipo varchar para introducir lo que son caracteres de texto. Máximo va a permitir 60 caracteres de texto y va a ser no nulo, o sea que no va a poder o siempre va a haber algo dentro de ese campo. Y aquí estamos definiendo que la columna ID va a ser primary key, o sea que en esa columna nunca se va a poder repetir un dato. Y por último colocan pues básicamente el motor de la base de datos, que es InnoDB, pues que no es muy relevante en este caso. Básicamente la sentencia que se ejecutó fue esta, hasta el corchete. Si nosotros lo creamos por aquí o lo pegamos y le cambiamos el nombre a cursos 1, le damos control enter, vamos a visualizar que se acaba de crear una nueva tabla. Recargamos aquí, vemos que se creó la tabla cursos 1. ¿Listo? Entonces ya pudimos visualizar cómo crear una tabla desde phpMyAdmin. Seleccionamos la base de datos y damos clic aquí en donde dice crear tabla, asignamos un nombre, el nombre de las columnas, definimos el tipo, la longitud y le damos guardar. Ahora vamos a verlo con MySQL Workbench. MySQL Workbench cerramos esta partecita que hemos creado en nuestra base de datos estudiantes 2 y vamos a decirle que vamos a crear una tabla, create new table, y vamos a decirle o vamos a dar doble clic sobre estudiantes. En este caso me quedó mal aquí, pero omitamos eso por favor. Ya tenemos aquí seleccionada la base de datos estudiantes 2. Le voy a dar crear una nueva tabla
y ya me va a dejar como tal, me va a pedir el nombre de la nueva tabla. Voy a colocarle igualmente como la anterior, cursos, y aquí yo le voy a colocar el nombre de las columnas. En este caso aquí me autocompleta ID cursos y lo puedo colocar solo ID. Me va a decir que qué tipo es integer, entero, y él mismo pues se encarga aquí de colocar primary key y not null, que fue lo que nosotros pues definimos anteriormente. Primary key para que en esta columna nunca se repita un dato. Integer para manejar como tal números enteros. Listo. Y ahora vamos aquí a la columna de varchar. Nosotros queremos, por aquí le podemos colocar, creo que la cantidad de caracteres que permitamos, de números que permitamos en esa columna. En este caso voy a colocarle 6 y aquí le voy a colocar nombres, un nombre. Y aquí vemos que autocompleta varchar 45. Le voy a colocar no nulo, o sea que siempre tiene que haber un dato aquí en esa columna cuando se crea un registro. Listo. Le voy a dar apply y vemos cuál es el código que se ejecuta. Create table en la base de datos estudiantes 2. Vamos a crear la tabla cursos. Vamos a crear la columna, en esta tabla vamos a crear la columna ID. Vamos a tener como tal de tipo integer para manejar números. Máximo 6 números va a poder guardar en cada uno de estos campos de esa columna. Vamos a colocar una columna nombre que va a guardar máximo 45 caracteres de texto. Va a ser no nulo, o sea que siempre va a tener que haber un dato en estas dos columnas. Y aquí definimos que la columna ID es primary key, o sea que nunca se va a repetir un dato en esta columna. Le damos apply y finish. Y vemos aquí que se nos generó una nueva tabla llamada cursos. Damos doble clic en cursos y se nos despliega lo que son las columnas. ¿Listo? Le damos aquí en cursos, clic derecho, select row. Vamos a ver como tal la conformación de nuestra tabla. En este caso, aquí tenemos una columna ID, una columna nombre. Si hubieran datos, pues aquí nos mostrarían los datos. Vemos inclusive que aquí esta fue la consulta que se generó para consultar como tal las columnas de esa tabla. Esto pues nos es de bastante ayuda para comprender cómo nosotros extraemos información de una base de datos o de una tabla en específico. Y esa fue la explicación para la creación de tablas en una base de datos. Asimismo pueden crear sus diferentes tablas que tengan en su modelo relacional. Crear una nueva tabla, los nombres de las columnas. De igual forma, desde phpMyAdmin, aquí seleccionan la base de datos, colocan aquí el nombre de la tabla, las columnas y todo lo anterior.